Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. En República Dominicana contamos con un partido que sin dudas es el que más historia tiene en el discurrir político de nuestra nación. Partido Revolucionario Dominicano. Ha tenido diferentes estatus, oposición, poder, y verdaderamente en los últimos años ha sufrido una transformación. Una transformación porque ocupaba los primeros lugares de simpatías en la clase política, social de la República Dominicana en cuanto a seguidores. Hoy día es distinta esa situación. Vamos a hablar del Partido Revolucionario Dominicano en esta noche. Nos visita Rafael Fiquito Vázquez, uno de sus dirigentes nacionales, que también es parte de la historia de esa organización política, el PRD. Gracias por estar en la hora 22 con Abinader Fortunato y un servidor, Fiquito. No, muchas gracias, muy buenas noches y feliz de esta invitación y de compartir con ustedes y su audiencia, que es muy concurrida y muy sensata. Bueno, por los invitados que como tú pues pueden darnos un tema que sea interés del televidente. Y en cuanto a temas de interés, hay un aspecto que me interesa saber sobre institucionalidad interna. ¿Cuál es la situación en estos momentos del PRD? Bueno, lo primero es que en el marco legal del partido, nuestra organización política, el Partido Revolucionario Dominicano, del punto de vista legal, es partido mayoritario. O sea, en la actualidad hay 4 organizaciones del sistema de partidos políticos de nuestro país, agrupaciones políticas, que tienen esa categoría. El PRM, que está colocado en el número 1, el PLD en el 2, la Fuerza del Pueblo en el 3 y nosotros el PRD en el 4. Y yo hago el señalamiento desde el punto de vista legal porque lamentablemente desde el punto de vista de la aceptación popular y de la simpatía política electoral, o sea, no tenemos esa categoría. Y precisamente habemos un grupo de compañeros y de compañeras que ante esa realidad estamos muy preocupados y estamos planteando que el proceso interno, que el proceso convencional del PRD, en vez de celebrarse en el año 2023, que es la fecha que está pautada según los estatutos del partido y la última convención que se celebró en el año 2019, nosotros entendemos que la realidad política y la situación social del país requiere que los aspectos legales no pueden estar por encima de los aspectos políticos y electorales en una coyuntura como esta. ¿Y por qué decimos y hacemos este planteamiento? Porque, por ejemplo, el PLD, que de los últimos 20 años ha estado 16 en el poder, y de los últimos 24 ha estado 20. E incluso en el proceso pasado del 2020 sacaron un 37%. Sin embargo, el PLD hizo un congreso electoral y con diferentes variables, con diferentes propósitos, pero uno de ellos era la parte de renovación de la dirección de ese partido. Por eso ellos aumentaron su matrícula de su comité político e incrementaron también la matrícula de su comité central. Y las secretarías también la están eligiendo democráticamente. ¿Qué ha producido eso? Bueno, que el PRD, no obstante tener una situación difícil desde el punto de vista judicial, ellos han podido compensar esa situación de defensa, están a la defensiva en ese aspecto. Ellos han podido tener un mecanismo de compensación interno con su renovación orgánica. O sea, inteligentemente logran 2 objetivos. O sea, evaden el golpe directo que está haciendo el gobierno
Y en segundo lugar, ponen en tensión su fuerza de manera positiva, porque el ser humano y más el político siempre pretende crecer. Entonces, cuando te abren un espacio, te abren una cancha para tú crecer, ¿qué tú haces? Tú te motivas. Entonces, igual método sería propicio realizarlo y aplicarlo en el PRD. Pero también la fuerza del pueblo, que todo el mundo sabe que es un partido a la imagen y semejanza del doctor Fernández, del presidente Fernández, también han hecho lo propio, Sí. porque esa es la lógica política, Ya. esa es la inteligencia política. Porque el Lionel no tiene competencia por el 24. En ninguna cabeza sana, ni siquiera juiciosa, sino elemental, sabe que el candidato de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. Y el 99% de ese partido, mucho poco, puede ser por ciento, quiere que sea Lionel. O sea, él no tiene competencia, legal, ni legítima, ni política. Sin embargo, él abrió un proceso de crecimiento y de articulación para dinamizar el partido. Sin embargo, el PRD, que conjuntamente con los reformistas, fuimos los que salimos peores. Pero yo no tengo que hablar, yo tengo que hablar de mi partido, son pues, los reformistas, que son mis amigos. Pero nosotros los PRDistas. O sea, tenemos que hacer lo propio. ¿Por qué? Porque el PRD es la escuela, es la universidad de la democracia. Y es tan tal que el 90% de los partidos son hijos y hasta nietos del PRD. Y digo hasta nietos porque la Fuerza del Pueblo es nieto del PRD, porque es hijo del PLD. Y el PLD... Esa figura no la había visualizado. Claro, hasta ahora no la había visualizado. Pues visualízala, que es así. O sea, el PLD no es hijo del PRD. Es cierto. Entonces... Y los hijos del PLD son nietos de nosotros. Con ese planteamiento, con ese razonamiento, se entiende que ustedes deben hacer lo mismo. Correctamente, pero lamentablemente el compañero presidente de nuestro partido pesa más sus intereses particulares que los intereses del partido. Nosotros... ¿Qué dice Miguel? Bueno, el presidente del partido. El compañero presidente, él se está protegiendo, se está escudando en el aspecto legal. O sea, desde el punto de vista legal, él tiene razón en el 23. O sea, porque los partidos, no solamente el PRD, están mandados a que hagan sus reestructuraciones. Correcto. Marzo, junio, algo así del año entrante. No, la ley 3318 establece en un año, o sea, no pone fecha, sino en un año. Ya. Entonces el PRD puede, cualquier partido, bueno, la renovación. Pero esta situación política electoral del PRD va más allá de ese mandato de la ley 3318, porque es una situación de subsistencia del PRD. Y pues, además, ¿está dentro de la prerrogativa de una organización política adelantar esa... Claro. Bueno, lo han hecho el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero además, correcto. Claro que sí, pero además el PRD en uno de sus artículos de su estatuto establece que una tercera parte de la comisión política puede convocar a la comisión política y discutir esa situación. Pero hay un tema. Perdón, Fiquito, pero el presidente del PRD no ha dicho nada a su militancia, a su dirigencia, no, sobre todo cuando usted, una parte de la dirección actual, le ha razonado que las circunstancias políticas son las que deciden realmente la vida de un partido, su dinámica. Claro. Frente a esa situación, ¿qué es lo que ¿qué es lo que le ha transmitido a usted? El argumento es el argumento legal, pero él no nos lo transmitió a nosotros, porque el PRD tiene su comisión política desde marzo del 2020, que febrero, no se reúne. ¿Y para qué se hizo esa última reunión? Para elegir los candidatos a diputados de Ultramar, que son 3, los diputados del Parlacén y los diputados nacionales. Por eso se reunió en febrero del 2020. O sea, ya estamos en septiembre del 2021. O sea, estamos hablando de año y medio. Estamos igual que la pandemia, prácticamente. Año y medio. ¿Está frisado entonces el partido? Totalmente frisado. Entonces el presidente del partido, lamentablemente, no tiene la cultura al debate político. El disenso, en su léxico y en su lógica, el disenso no existe.
O sea, él lo lleva a asuntos personales y establece una enemistad con compañeros que tenemos 20, 30 años. Por ejemplo, él y yo, Miguel Vargas y yo, el compañero presidente del partido, tenemos 40 años juntos, desde el 81. Y porque yo tengo una visión diferente, y porque yo tengo una lectura distinta de la gestión del partido y el papel que el partido debe jugar. Tenemos 5 meses que no nos hablamos. Entonces, ¿tú te crees que...? Y yo soy el secretario de organización del PRD. Y todo el mundo me sindicaba y me ubicaba como su brazo político. Entonces, porque yo difiera de él, Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer, Lionel, Danilo, Luis ahora, Hipólito. O sea, convocan su organismo y debaten, porque esa es la política. Y en la política, en el estatuto del PRD, hay un mecanismo que se llama centralismo democrático. Cuando... ¿Y qué es el centralismo democrático? Bueno, que un organismo se reúne, y si un organismo compuesto por 15 compañeros y compañeras, bueno, duramos 3, 4, 5 horas debatiendo, por ejemplo, el diálogo nacional ahora, que es un tema de interés. Bueno, debatimos. Bueno, duramos el tiempo que requiere la discusión lógica, inteligente y respetuosa. Bueno, pues llega un momento que hay que votar. Bueno, si a los 15, 8 votaron por sí y 7 por no, ¿quién se impone? Los 8 sobre los 7. Pero él no entiende eso. Entonces, por eso no nos ha podido decir, Abinader, no nos ha podido decir formalmente su posición, sino que él la transmite a través de segundos. Quería precisamente puntualizar en ese aspecto. Cuando Miguel Vargas, presidente del PRD, se entera por tu motivación, directamente por ti, de que existe y es conveniente la intención de que ustedes renueven su dirigencia, ¿cuál es su reacción internamente? No, muy antidemocrática totalmente, o sea, muy sectaria, porque la política requiere mucho del diálogo, mucho de la conversación, mucho del entendimiento. Ya la imposición no es un recurso inteligente. O sea, las reacciones mecánicas y de mayoría arbitraria no imponen la razón. Y yo soy de los políticos que creo que el interés general tiene que estar por encima del interés particular. Y que no es verdad que si una mayoría de organizaciones políticas están trazando un sendero, trazando un camino, oye, por algo es que ellos lo están haciendo. Entonces, por lo menos, vamos a sentarnos, vamos a discutir para que tú, de tu razonamiento, expliques tu posición, haga tus argumentaciones. ¿Qué argumento? Ese es el interés en conocer. ¿Qué argumento? Es que él no tiene argumento, él se cierra. No tiene argumento. Porque él se cierra que la respuesta, legalidad. Fiquito, no porque tal cosa. ¿Cuál es la reacción de él? ¿Qué respuesta? No, que él está ahí electo hasta el 2023 y que él, hasta que no pase esa fecha, él no renuncia ni auspicia ningún proceso abierto. Ustedes institucionalmente, los dirigentes, el comité político ejecutivo, ¿qué pueden hacer y qué tienen previsto hacer para tratar de, por lo menos, dilucidar esa situación y llevarlo a votación internamente, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos planteando, primero dándole la oportunidad que él asuma esa iniciativa, como dicen los estatutos del partido, que él pueda convocar la comisión política. Pues yo decía anteriormente que los estatutos del PRD también establecen que 1/3 de la comisión política tiene la facultad de convocar a la comisión política. ¿Cuántos miembros tiene la comisión política de ustedes? Actualmente tiene unos 305, 306 porque... O sea, 102, 103 ya pueden modificar 105, esa situación y convocar. Y pueden convocar. ¿No han podido reunir esos 102? Porque nosotros, claro que sí, nosotros tenemos numéricamente y legalmente... Para hacer un quórum. Para hacer ese quórum. Pero nosotros queremos tratar de llegar a una vía de entendimiento. O sea, que sea una solución lo más unitaria posible. Pero acaba de decir hace unos minutos que él no entiende. Sí, pero nosotros apelamos a que el ser humano tiene raciocinio y que la política tiene la rectificación también como un recurso, como un mecanismo. Y más el ser humano,
O sea, una de las grandezas que dio Dios al ser humano es el raciocinio, porque todos somos animales, pero nosotros somos, como humanos, tenemos la capacidad del raciocinio y tenemos la capacidad de la rectificación. La rectificación no es de cobarde ni de tonto, es de valiente y de inteligente. O sea, cuando usted se equivoca y usted está equivocado, lo inteligente, lo sabio, lo sano, lo honesto, es que usted reconozca que usted estaba equivocado. Y eso con eso usted no se humilla. Pero en ni medio... usted se arrastra. ¿Tú entiendes? Entonces, Correcto. nosotros queremos, más que una confrontación, nosotros queremos una solución armónica, una solución unitaria. Ahora, todo es hasta cuando se pueda, porque primero está el partido. Pero ¿y Bueno, qué si posición, Fiquito, perdón, pero ¿y qué posición entonces podría llevar o qué propuesta podría plantear el PRD a la propia población en términos de agendas básicas, de temas, sobre incluso el diálogo? Correcto. 12, 13 reformas planteadas. ¿Qué puede validar el PRD como organización política si ni siquiera su dirección política se reúne? Y ustedes no podrían hacer nada, digamos, que sin contar con la otra parte que le falta. Precisamente, por eso estamos apelando al tema de la sensatez. Y la semana pasada, el lunes de la semana pasada, nosotros hicimos, en la corriente nuestra, hicimos una rueda de prensa. O sea, planteando que felicitamos, que respaldamos la iniciativa del presidente del diálogo. Correcto. Porque nosotros somos coherentes. Si estamos planteando diálogo a lo interno del PRD, se supone que a nivel nacional tenemos que reivindicar esa bandera, porque el país está por encima de los partidos. Entonces nosotros queremos ser coherentes, pero además el doctor José Francisco Peña Gómez, que es nuestro líder inmortal, nos enseñó que el diálogo es el camino correcto, que la conversación, que pactar es lo que beneficia a la República Dominicana. Y eso beneficia de manera particular a los partidos. O sea, nosotros en ese aspecto estamos de acuerdo con el diálogo. ¿Cuál es la diferencia nuestra con el compañero presidente del partido? Que él designa comisiones, que como tú dices, hay unos 13 puntos en el diálogo, y se presume que metodológicamente en ese diálogo se van a sacar mesas temáticas, o sea, de temas particulares, porque son temas diferentes. Entonces, ¿quién va a escoger a esos compañeros y compañeras que van a ser parte de la Comisiones mesa de trabajo, de las comisiones de los temas que se van a tratar? ¿Quién? Él. O sea, eso es O sea, que violatorio. ustedes no tienen definido todavía quiénes los van a representar ni No, qué porque- posición van a llevar en el No, diálogo. porque acuérdense que mañana es que se renueva, se remueve Se renueve, sí. el diálogo. Sí. Y que se supone que el gobierno mañana va a hacer su propuesta de una especie, yo me imagino, de borrador. Pero ustedes van a estar presentes. Claro que sí, vamos a estar Están presentes. definidos quiénes van y la actitud. Bueno, que- va el presidente y va el secretario general. Con eso nosotros no tenemos problema. Correcto. Con eso nosotros no tenemos problema, porque incluso la carta que envió el presidente de la República de invitación lo establece claro el presidente y el secretario general. Nosotros no objetamos ese tema. ¿Y Miguel va? Bueno, tú puedes estar seguro que si Luis Abinader va, si el presidente Abinader va, él va. Ahora, si Abinader no va, él no va. Porque él entiende que él está a ese nivel. O sea, porque tú sabes cuando la gente tiene complejo de superioridad es un problema. Ahora, si el presidente va mañana, que yo creo que debe de ir, yo creo que por lo menos a esa primera reunión el presidente debe de ir. Porque usted me invita en este programa. O sea, que yo llegue y ustedes no están, Correcto. o sea, no es de protocolo. Correcto. O que yo invite a ustedes a mi casa y ustedes lleguen y yo esté aquí en el partido, o esté en mi oficina, o esté en otro sitio, ustedes esperándome ahí con mi esposa, con... ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo que el presidente, primero por un tema de la importancia de la convocatoria, y segundo por un protocolo elemental, debe estar ahí. Tú puedes seguro que Miguel Vargas va ahí. Ahora, si Luis Abinader no va, él no va, él manda a Pei, que él la tiene de segunda ahí. Vamos a seguir conversando con Rafael Fiquito Vázquez luego de la pausa comercial sobre el PRD, la situación interna, diálogo y otros temas que podemos hablar con él. Venimos en breve.
Muy bien, continuamos conversando con Rafael Fiquito Vázquez, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Concretamente, ¿cuáles son las perspectivas entonces que tienen ustedes ante la no aceptación, vamos a llamarle así, del llamado que se le hace al presidente de la organización para que adelante el proceso de renovación y convocatoria del comité ejecutivo de ustedes? Porque verdaderamente hay un activismo en los otros partidos muy evidente, y ustedes dejar que pase este año en las actuales circunstancias, pues puede parecer que estarían en cierta desventaja para 2022, cuando ya haya un periodo de tiempo que no han aprovechado. No, el partido está perdiendo un tiempo precioso, está perdiendo una oportunidad de oro. Y en política el tiempo es fundamental. El tiempo juega una importancia capital, igual que los recursos, tanto económicos como con los recursos humanos. Entonces, por eso es que estamos planteando adelantar el proceso convencional. Fíjense ustedes y los amigos televidentes que nosotros no hemos hecho ningún tipo de señalamiento negativo con el presidente del partido, ni lo hemos acusado de que él es responsable del desastre electoral del PRD y el descenso mayúsculo que el partido ha experimentado en los últimos procesos electorales. Porque vamos a estar claros, en política hay un axioma que dice que a mayor jerarquía, mayor responsabilidad. O sea, como tiene la jerarquía y el privilegio de designar comisiones y de manejar los recursos del partido discrecionalmente, también los aspectos negativos también le caen en la misma proporción. Entonces, es evidente que no obstante esta situación, nosotros no hemos señalado con el dedo acusador, porque nosotros no somos fiscales, ni somos jueces. Nosotros lo que somos dirigentes políticos, dirigentes del PRD, y tenemos una preocupación colectiva en función de una solución colectiva. Ahora bien, si el presidente del partido sigue con su actitud de tosudez, su comportamiento sectario, y más que eso, su actitud grupal en el partido, porque él no convoca a dirigentes que tengan discrepancia con él. Él hace una reunión con su grupo, pero utilizando los recursos del partido. O sea, el que no está con él va, por ejemplo, a Santiago, y si el dirigente, no importa el cargo que ocupe en el municipio de Santiago o en cualquiera otros de los municipios de esa provincia, él no lo invita, él no lo convoca. Pero si va a un restaurante, él paga el local del restaurante con los recursos del partido y paga la comida con los recursos del partido, pero para los que están con él. Entonces él está haciendo un flaco servicio a la vida partidaria. ¿Por qué? Porque ese dinero, esa ley, que fue una iniciativa del doctor José Francisco Peña Gómez, para que los partidos se desvincularan lo más posible de los grupos de poder. Pero lamentablemente parece ser que esa ley no ha sido suficiente por los últimos acontecimientos que estamos viendo de la organización de los partidos. ¿Ustedes tienen un mecanismo interno que le pida cuentas a él de la manera en que maneja los recursos, por ejemplo, con esos ejemplos? No nosotros, eso la ley lo establece claramente y especifica que cualquier militante, no dirigente como nosotros, ¿no?, que estamos al máximo nivel, cualquier militante, cualquier miembro del partido puede pedir rendición de cuentas. Acuérdense que yo hacía referencia a la ley 3318 y señalaba que esa fue una reivindicación del doctor José Francisco Peña Gómez, que los partidos hacen ya ente público, porque reciben dinero del erario público, y hay una ley de transparencia que la hizo el senador José Tomás Pérez, ustedes se acuerdan, y ustedes que son periodistas y tú estuviste mucho en el Congreso, tú la manejas muy bien. O sea, hay una ley específica de eso, más la ley 3318. O sea, que hay que rendir cuenta y establecer en qué circunstancias
y de qué manera se manejan los recursos del partido. O sea Entonces, que en su momento nosotros vamos a esperar. Usted está haciendo prácticamente una denuncia, no una queja. Yo no estoy haciendo ninguna denuncia. Yo estoy señalando. Ya, un señalamiento. Claro, en tres aspectos. Estoy diciendo que el compañero presidente del partido tiene una actitud tosuda. Estoy diciendo que el compañero del partido no valora ni respeta el disenso. Y en tercer lugar, que está manejando de manera grupal su posición de presidente del partido. Y que cuando va a reuniones, entre comillas, institucionales, solamente invita a los adictos de él. Y digo que cuando se usa un restaurante público y tú consumes en ese restaurante y tú utilizas los salones de ese restaurante, tú tienes que pagar. Entonces, si tú no invitas a la dirección partidaria, independientemente de su simpatía interna en el partido, tú estás dándole un mal uso político a esos recursos. Yo no estoy calificando de tipo personal. Desde luego. Y porque estoy hablando de reuniones específicas. ¿Qué puede suceder o qué debe suceder para que ese panorama de Torre de Babel que ustedes no se están entendiendo pueda cambiar y que verdaderamente ustedes busquen una armonía? Tienen la oportunidad, de acuerdo a lo mencionado, de convocar un tercio del comité político, ciento y tanto de personas, para tratar de tomar una decisión oficial ante un punto. ¿Qué puede suceder para que eso se viabilice? Bueno, tú sabes que en la vida todo tiene su tiempo y el tiempo perfecto es el de Dios. Nosotros estamos esperando todavía ver la reacción del compañero presidente. No tenemos mucha fe por su trayectoria y por su comportamiento de que sea una persona, un político excluyente, que lo es, de que él pueda temperar a esta iniciativa de unidad y conciliación. Nosotros tenemos la herramienta interna del partido y, como siempre hemos dicho, el partido está primero. O sea, nosotros siempre vamos a tratar de enarbolar la conciliación, la armonía, el respeto, la unidad. Pero si él rechaza todos esos mecanismos de sensatez y de ecuanimidad, bueno, pues entonces iremos entonces al plano legal. ¿Convocarían? Claro, al plano político, al plano mediático, y luego crearíamos ese escenario de debate y que las ideas fluyan y que compitan las sugerencias y los criterios de diferencia que podamos tener o de visión en un tema cualquiera. Esa postura que acaba de presentar, de plantear, una postura crítica de la situación interna del PRD, que acaba de presentar su secretario de organización, que es Fiquito Vázquez. Le da entonces toda la razón a Guido de hace varios años, cuando venía siendo parte de esa misma crítica y decía que Miguel Vargas se había declarado un emperador en el PRD, que no había disenso, que manejaba los recursos de la forma que él entendía, y decía eso mismo. Parece ser que el PRD, después de Peña Gómez, está asignado a una absoluta, o no una absoluta, sino a una desaparición lenta del escenario político, con todas esas situaciones internas que no ni siquiera recuerdan los espacios anteriores y las graves crisis anteriores que padeció una de las organizaciones históricas de la política dominicana. Mira, el PRD no va a desaparecer. El PRD es un sentimiento nacional. El PRD está pasando por un mal momento, por una visión equivocada de su presidente. Pero está muy disminuido. No, claro, es que el PRD ha pasado por situaciones tan difíciles como esta. Obviamente, esta es la más difícil. O sea, no vamos a hacer como la Avetruz, que nos vamos a esconder para que la... No. Estamos actuando con responsabilidad histórica. Ahora, sí estamos claros que el PRD no va a desaparecer. El PRD tiene raíces muy profundas en el sentimiento nacional. Tú lo decías, ha sido el partido de las grandes conquistas democráticas. El PRD fue el que instaló aquí el régimen de libertad de asociación, libertad de expresión,
libertad de tránsito. O sea, el PRD fue el que quitó los pasaportes, que no se podía viajar a los partidos, a los países socialistas. El PRD fue el que abrió las cárceles en el 78. Y trajo los exiliados. El PRD fue el que trajo los exiliados políticos. O sea, el PRD tiene demasiadas obras en la democracia dominicana. Es su pirámide más importante. Y los partidos y los pueblos pasan por momentos de dificultades. O sea, nosotros estamos pasando por una gran dificultad. Yeah. Pero nosotros tenemos la reserva moral, tenemos la historia, tenemos la trayectoria, tenemos los hechos y tenemos esos grandes mártires que ha tenido la República Dominicana, que ha tenido el PRD, esos huérfanos, esas viudas y esas madres que han perdido sus hijos por las 3 letras del PRD, pero por ese himno. Parece que y no es verdad, no es verdad. Parece que Miguel no recuerda eso. Pero es que Miguel no es el PRD. Fíjate tú que nosotros perdimos físicamente a figuras como don Antonio, Jacobo Magluta, José Francisco Peña Gómez, Ibelice Prat, ahora el doctor Ariamota. Y el PRD sigue. O sea, Miguel no va a ser el sepulturero del PRD, porque nosotros no se lo vamos a permitir. O sea, la mayoría no se lo vamos a permitir, porque nosotros seguimos arraigados en esa historia, en esa mística del PRD. Y es verdad, y porque la política es dialéctica. Óigame esto un segundito nomás. La política es dialéctica. Juan Bosch decía en el 62, vergüenza contra dinero. Y en el 2021, esa consigna, lamentablemente, esa consigna tiene vigencia en el día de hoy en el PRD, de vergüenza contra dinero. Y la mayoría de los PRDistas tienen vergüenza. Hay muchos que se venden, hay muchos que se entregan por la dávida, pero la inmensa mayoría ni se compra ni se vende. O sea, por eso el PRD va a existir por encima de Miguel, por encima de Fiquito, por encima de Mariñez, por encima de Peggy y por encima de quien sea. El PRD está por encima de eso y está por encima de las circunstancias. Y no es verdad que Miguel va a tener la fuerza ni política, ni moral, ni histórica para sepultar el PRD. Quienes podemos ver desde afuera la posición del Partido Revolucionario Dominicano, lo que nos muestra, da la impresión que la preeminencia del presidente de ese partido le da la facilidad de poder dominar y controlar situaciones y que esas intenciones que tienen ustedes, encabezando usted, ese interés de que haya movimientos internos normales dentro del PRD, luce ser que no tendría mucha posibilidad. Mira, los estatutos del PRD obviamente que le dan muchísimos poderes al presidente del partido. Y son unos estatutos que violan, que vulneran muchos derechos constitucionales. Por suerte, y el PRD es parte importante de eso, aquí existen las altas cortes, aquí hay un tribunal constitucional que vela precisamente por las violaciones constitucionales. Y ustedes saben que el estamento jurídico tiene su jerarquización. O sea, un reglamento no puede estar por encima de una ley, pero una ley no está por encima de la Constitución. Entonces, un estatuto de una organización particular, sea política, sea gremial, sea profesional, sea sindical, no puede estar por encima de una ley. Por ejemplo, un sindicato no puede estar por encima de la ley de trabajo, pero los estatutos de un partido no puede estar por encima de la ley 3318. Por esa ley no puede estar por encima de la Constitución. Fíjense ustedes que esa ley 3318 ha sido objeto de un sinnúmero de artículos que han sido eliminados de la ley en el Tribunal Constitucional, de la ley. Y esa ley fue el producto de un consenso de la clase política. Sin embargo, en el Tribunal Constitucional, más de 20 artículos han sido eliminados de esa ley. Entonces, un estatuto de un partido, nosotros, y es bueno que se sepa, y este es un gran escenario para decirlo, nosotros vamos a recurrir a los mecanismos legales establecidos constitucionales
para que esos estatutos sean corregidos, porque es verdad, esos estatutos son para un faraón, no para un líder político democrático. Ya, bien. Continuamos el conversatorio con Fiquito Vázquez aquí en la hora 22. Venimos en breve a la parte final del programa. Bien, no vamos a dejar que el tema actual de alguna situación que esté en estos momentos afectando al PRD nos impida hablar un poquito de la impronta de Fiquito dentro del PRD. Desde tus años juveniles, fogoso, como siempre, te destacaste asistiendo al doctor Peña Gómez y en muchísimas otras batallas de tiempos difíciles, sobre todo en los 12 años. La época denominada 12 años. Precisamente, quiero, para traer a conocimiento de algunos, ¿qué era el Orfeón de Fiquito? Tú sabes que eso, en la campaña del 81, yo era el director, el coordinador de la juventud. 40 años, estamos hablando atrás. Exactamente 40 años. Coordinador de la juventud de la tendencia hacia el oro de blanco. Y nosotros anduvimos el país entero. Entonces, nosotros fuimos los que aportamos a la política, los redoblantes y trompetas. Entonces, ese equipo era que acompañaba al candidato en los recorridos a nivel nacional. A veces nos iban los jueves hasta el lunes, hasta el domingo. Y Atuey, que era un tipo muy jocoso, que en paz descanse, y un tipo brillante. Atuey era un hombre excepcional. Lamentablemente, no pudo ser presidente de la República, teniendo todas las condiciones, Atuey de Cans. Él nos puso primero a nosotros los comepolvo. Ustedes se acuerdan que en esa época, del 80, la mayoría de las carreteras y los caminos vecinales eran llenos de polvo. Entonces nosotros andábamos en una guagua, de aquí a la capital, pero cuando íbamos a los pueblos, nos montábamos en camioneta, porque la guagua los caminos eran muy estrechos. Y cuando llegábamos a los mítines, era lleno de polvo. Entonces, ahí, los comepolvo y Fiquito nos pusieron. Bueno, cuando ganamos el gobierno en el 82, con Jorge Blanco, nosotros manteníamos el Orfeón. O sea, ahí viene el número Orfeón. Y este gran locutor dominicano, que es el que narra los desfiles militares en el Malecón, que es coronel general. Osvaldo Cepeda. General Osvaldo Cepeda. Fuerza General. Correcto. En los juegos deportivos de Moca, nosotros llevamos ese equipo. Entonces este es un tipo muy jocoso y un hombre con un manejo, un maestro del micrófono. Muy culto por demás. No, un hombre culto. Y además, una eminencia. Improvisador tremendo. Entonces ahí fue que vino el nombre de El Orfeón. O sea, él fue que le puso el Orfeón en los juegos de Moca. Los Juegos Don Los Bosco. Juegos Nacionales. No, los Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales, ya. Que fue en el 85. Ya. Esos Juegos Nacionales. Entonces ahí él fue que nos puso el Orfeón. Entonces eso viene de ahí, pero nosotros, es bueno que se sepa, que venimos desde la instancia inferior de la JRD, que eran los núcleos de la JRD. O sea que yo hice carrera política desde el piso y llegué a la Dirección Nacional de la Juventud. O sea, donde yo tuve el ascenso, la jerarquización política, el tránsito de la juventud al partido, yo llegué al Comité Ejecutivo, siendo de la Dirección Nacional de la JRD, que solo éramos 7 miembros. Fíjense ustedes si era un prestigio ser de esa comisión ejecutiva, que éramos 7, y yo era uno de esos 7. Y de ahí pasé al Comité Ejecutivo. Luego, fui a Estados Unidos en el 1990 con el doctor Peña Gómez a una reunión, a un homenaje que Peña le hizo al expresidente, al primer ministro alemán, Willy Brandt, que en la ocasión, en la sazón, era el presidente a nivel mundial de la Internacional Socialista. Claro.
Peña, que era presidente para América Latina, le hizo un reconocimiento, o sea, como capítulo de América Latina. Entonces fuimos un grupo de dirigentes, yo estaba incluido en esa comitiva, y Peña Gómez, allá, siempre un gran estratega, un gran líder. Peña intervino en la seccional de Nueva York y creó una comisión que estaba el compañero Vicente Sánchez Baré, el compañero Darío Jesús y nosotros. En ese momento, eso fue en octubre del 90, lamentablemente murió la mamá de Vicente Sánchez Baré. Vicente tuvo que venir y Darío era secretario de organización del distrito y tuvo que venir también. Entonces me quedé yo dirigiendo esa seccional y tuve el honor de dirigir 2 campañas de Peña Gómez, la del 94 y la del 96. Y nosotros mandamos inmensa cantidad de dinero que Peña, haciendo actividades de fiesta, gira, rifa, hicimos los más grandes desfiles que ha hecho la comunidad dominicana o la diáspora dominicana en términos políticos partidarios. Lo hizo el PRD, allá en Nueva York, en Massachusetts, en Boston y en el estado Jardín, en New Jersey, tanto en Patterson como en Filadelfia también. A propósito del doctor José Francisco Peña Gómez, ¿qué se siente, qué presencia hay de aún en el Partido Revolucionario Dominicano? No, hay una presencia inmensa. O sea, el pensamiento de Peña Gómez, la vivencia de Peña Gómez, los principios de Peña Gómez son los que nos norman a la base del PRD. Porque la esencia del PRD es su base. Entonces esa base es peñagomita, es auténticamente y sentimentalmente peñagomita. O sea, lo que rige el sentir, el qué hacer, la disposición, la entrega del PRD es la conciencia del peñagomismo. O sea, para nosotros Peña Gómez es el PRD. O sea, su historia, su ejemplo, su desprendimiento, su entrega, su indiferencia con los aspectos materiales es que identifica al PRD. Por eso es la desvinculación del presidente del partido con la base del PRD, porque tienen ideales diferentes. O sea, por eso Peña Gómez vive inmensamente en el corazón y en la mente de la mayoría de los PRDistas. Incluido en el del presidente, en el corazón del presidente, el PRD, ¿usted pensaría? Son totalmente verosímiles. El peñagomismo con el compañero presidente del partido son a 1000 años luz. Fiquito, a 1000 años luz. Es paradójico entonces eso. Bueno, la vida tiene sus quehaceres y por eso es que en los países se dan ese tipo de dicotomía y ese tipo de contradicciones. Por eso es el ser humano y por eso son los razonamientos de nosotros los humanos. Fiquito, la República Dominicana, los últimos años y ahora más, está en una situación de conmoción. Cuando yo digo de conmoción es porque es un elemento muy preocupante. Está afectando a todo el sistema político nacional. La penetración del narcotráfico en la política dominicana, que prácticamente se ha horizontalizado hacia todos los partidos, pero fundamentalmente en los últimos años el PRM tiene un diputado preso en Estados Unidos, agarran a otra persona como cabecilla, hay una situación un poco difícil y realmente de mucha preocupación para las autoridades de fuera del país, pero sobre todo para las autoridades nacionales desde el punto de vista de la filtración del dinero para colocarse ellos en lugares importantes del Estado, del gobierno y de las instituciones, y el financiamiento de los partidos. ¿Qué piensa Fiquito Vázquez como secretario de organización del PRD? Mira, el peor daño que está sufriendo el sistema político democrático del país y el sistema electoral es el voto preferencial. O sea, la puerta, el trampolín por donde ha penetrado el narcotráfico en la política y básicamente en el Congreso y en los ayuntamientos es lamentablemente el voto preferencial. ¿Por qué?
Bueno, porque el voto preferencial es un voto unipersonal. Entonces, el que tiene dinero, sin tener historia, sin tener mística, sin tener compromiso con ningún partido, y ningún partido está exento de esa responsabilidad. El liderazgo político es responsable de eso. Porque eso, muchos dirigentes que venimos desde la base del partido, independientemente de nuestra jerarquía en el día de hoy, que somos gente nacida y criada en los barrios, y que nos formamos políticamente en los barrios, y que conocemos, denunciamos, nosotros en el PRD, un grupo de dirigentes, donde estaba Licho, que es de mi circunscripción, en que está en el PRM, es un tipo serio y vertical. Licho fue una de las voces y fue una de las víctimas, con todas las condiciones que tiene, del narcotráfico allá en la circunscripción. Y lo han sido en el país entero. Que por eso el liderazgo político, que es responsable de esto, tiene ahora la gran oportunidad de corregir ese rol y eliminar el voto preferencial. A través del diálogo podría ser ese debe ser un tema. Yo quiero aprovechar este programa. Ese tema del voto preferencial debe ser un tema fundamental en el diálogo. Ese debe ser el punto número 14. Ese tema del voto preferencial, porque sin partido político no hay democracia. O sea, el sostén de la democracia son los partidos políticos, independientemente de todos sus defectos y a todas sus debilidades. Sin partidos no hay democracia. Pero hay que reformar. Porque si no van a ser los militares o van a ser los empresarios. Y ninguno de los dos, ninguno de los dos están hechos para gobernar. Ni los militares ni los empresarios. Bien. Entonces los partidos son imprescindibles para eso. Hay que reformar entonces la ley electoral. Oye, hay que reformar lo que haya que reformar, porque ¿quién es que lo reforma? Son los políticos. ¿Dónde es que se reforma? En los congresos. Pero también tiene vigencia y no lo aceptan. No se toman medidas. Y los partidos saben cuando entra mucho dinero. Es que hay dos elementos. Primero, el tema legal, o sea, el tema en el Congreso. Y el segundo, el tema de conciencia. O sea, todos los cuartos no se cogen. Todo lo cual de aquí, todos los partidos y todos los líderes saben lo que está pasando. Porque aquí se saben los barrios y se saben los pueblos. Porque aquí hay una gente que hace 10 años estaba pidiendo bola en una esquina y ahora anda con 20 jipetes y 20 guardaespaldas. ¿Qué tú me vas a decir? Hoy después que es diputado, que es alcalde, que es regidor, que es senador, porque en las dos cámaras hay de todo. ¿El PRD como institución política puede tener ese mismo criterio sobre la pertinencia de que se elimine el voto preferencial? Yo espero que sí. Yeah. Ahora, yo particularmente como secretario de organización y que he sido 4 veces diputado, escúcheme, yo tengo conciencia de vivencia. Conocimiento de causa. De causa, porque he estado ahí adentro. Yeah. Y he ganado 2 veces por el voto preferencial. Que nunca chupo, el voto preferencial ganar. Yo sé lo que significa eso. Yeah. Señores, hay 4 políticos que se pasan contigo 3 años y 11 meses y 27 días y 48 horas antes te lo compran. Te lo compra un narco que viene de casa del carajo, y escúchenme el término, y te compra un dirigente político y te lo compra. Entonces, eso le ha hecho un daño a los partidos increíble. Pero cuando tú corrompes al cuadro político, tú estás corrompiendo el sistema político y le estás dando una puñalada a la democracia de la República Dominicana. Bien. Por eso agradecemos su presencia. Pero claro, los hijos, la mujer y todo el mundo. Bien, gracias por haber estado con nosotros en la hora 22. A Rafael Fiquito Vázquez, secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano. Hasta mañana, si Dios quiere.